Okay, so good evening everyone. We're going to start our English class today. Okay, today we're going to focus mainly in the third term. Okay, just remember this Monday, November 8th, we just start our third term. Okay, the third term is going to be, okay, from November 8th to December 10th. Entonces, nuestro tercer corte inició pues básicamente este lunes 8 de noviembre, va desde el 8 de noviembre hasta el 10 de diciembre, es súper importante pues obviamente que tengamos estas fechas presentes. Entonces básicamente la clase de hoy nos vamos a enfocar en el tercer corte, ¿ok? Entonces nos vamos a enfocar en las actividades, the units assigned, all the activities, the percentages, todo con lo que tiene que ver con tercer corte. Entonces esa es la idea de la clase del día de hoy. And also the second part of the class we're going to focus on the final exam. Y también voy a, pues, a dar una explicación muy pues detallada de lo que va a ser el examen final y de la estructura de nuestro examen final. Okay, so it's going to be about the final exam structure, it's going to be the final exam, how are going to be the exercises, cómo van a hacer esas preguntas, cómo van a hacer los ejercicios del examen final. Y al final, en una cosa muy cortica, pues vamos a tratar de mirar el tema de la semana. El tema de la semana de esta semana is about the passive voice, okay, in present and in past simple. Entonces, si nos alcanza el tiempo, entonces al final de la clase vemos pues algo de la voz pasiva de presente y pasado. Okay, so in this moment I'm going to start sharing my screen. But before I just start my class, I just want to ask you, do you check your notes? Do you check your grades, César? Quiero saber si tú revisaste ya tus notas en Génesis. No, teacher. No has revisado. The moment, no. No, okay, the answer is no, okay. So it is really important, entonces esto es para todos, para los que nos están viendo, pues saluda a César, que es el único que está en la clase el día de hoy. Es importante, ok, para las personas que vean esta grabación, importante que revisen sus notas en Génesis. Las notas se subieron desde el día lunes, las notas de segundo corte. Es importante en caso de que tengan alguna duda, alguna inquietud, me escriban por mensajería del aula sobre la nota, ¿listo? En caso de que tengan dudas, inquietudes. Esas notas se subieron desde el día lunes, los de segundo corte, ¿listo? Entonces, we're going to start, voy a empezar a compartir mi pantalla en este momento, just hold a second, and we just start. Y iniciamos nuestra sesión del día de hoy. So give me a second, and we just start our session. So this is English level 3, and we will just start with our English sessions, and this is going to be the topic for today's class. Okay, so first, we're going to do the platform exploration according to the third model. Entonces, exploración de la plataforma, básicamente, sobre el tercer corte. We're going to see the third model dates. Entonces, pues, básicamente, las fechas de este tercer corte que van desde noviembre 8 hasta diciembre 10. Esta fecha es súper importante que la tengan en cuenta porque normalmente las semanas van hasta el día domingo, pero esa última semana de nuestro corte va hasta un viernes, diciembre 10. Profe, ¿por qué? Porque el 11 de diciembre es nuestro examen final. Entonces, la fecha para hacer esa unidad 3.5 solo van a tener, pues, básicamente como 5 días. Entonces, es muy importante que la tengan presente, que vamos hasta el 10 de diciembre, que es un viernes, porque el sábado 11 de diciembre, pues, tendremos nuestro examen final. Okay, we're going to see the percentages, the activities, the units assigned, okay, in this week with 11, okay. We're going to see the requirements for the final exam. Entonces vamos a ver los requisitos que necesitamos para ese examen final. Okay, the requirements for the final exam. I'm going to just talk about the virtual tutoring sessions and just the virtual sessions and tutoring. The recording classes, que siempre nuestras clases van a quedar grabadas. Some recommendations, algunas recomendaciones. Y el tema de la semana que se llama On the News. Okay, so there's going to be like the main topics for today's class. Entonces, estos van a ser los temas principales para nuestra clase el día de hoy. Okay, just to start with, okay, we're going to start with the platform exploration. Entonces, vamos a hacer una explicación rápidamente de la plataforma. Sé que ustedes ya la manejan muy bien, pues ya vamos, pues básicamente 2 cortes con esta plataforma, pero pues es importante pues que la tengamos presente. Entonces recuerden que tenemos obviamente acá el botón de welcome, ok, recuerden que el botoncito verde donde dice curso, agenda, es muy importante porque es básicamente la agenda del curso, ¿cierto? Entonces acá están las fechas, obviamente el primer módulo que ya pasó, segundo módulo que pues obviamente terminamos, y tercer módulo, tercer corte que iniciamos esta semana, que vamos a decir lo que les decía, de noviembre 8 hasta diciembre 10,
¿cierto? Entonces esta semana, recuerden que estamos trabajando en la semana 11, week 11, y en la unidad 3.1, y vamos obviamente hasta el 10 de diciembre, ¿ok? Y nuestro final exam es diciembre 11. Entonces es importante que tengan presente este curso agenda, importante que vayan haciendo sus unidades, pues obviamente al día, ¿listo? Ya que pues obviamente ya es nuestra última oportunidad y nuestra única oportunidad pues para desarrollar todas las unidades y que nos vaya bien en ese examen final. Importante, recuerden en esta exploración de plataforma, recuerden pues que así es como se visualiza, como ustedes van a visualizar la plataforma, y recuerden el uso de cada uno de estos botones. Entonces en este momento vamos en el tercer corte, si ustedes cliquean de Start Module, recuerden desarrollar, que deben desarrollar, ok, en este tercer corte la unidad 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, ok, en cada una de las unidades, y tengo que tener más del 80% correcto, pues para que me deje avanzar a la siguiente unidad, ya que estas unidades van en cadena. Rápidamente, entonces en la parte lateral derecha, tengo cada uno de estos botoncitos. Entonces, antes de realizar cada una de las unidades, entonces recuerden, primer paso, siempre revisar el libro electrónico. Entonces, los ebooks, libros electrónicos, pues están los nombres de los libros electrónicos. Entonces, profe, ¿cómo es el nombre? Recuerden que en nuestro curso agenda, aquí están los nombres, ¿cierto?, de del libro electrónico. Entonces, por ejemplo, estamos en la unidad 3.1 y nuestro libro electrónico se llama On the News. Entonces, así se llama nuestro libro electrónico. Voy acá y chequeo pues mi libro electrónico que se llama On the News. Importante siempre chequear estos libros de ebooks, de electronic books, los libros electrónicos, porque aquí encuentro toda la parte de vocabulario y de gramática. Por ejemplo, esta semana, en la semana 11, toda la parte de vocabulario tiene que ver con radio, TV and press, y la parte de gramática, lo que habíamos dicho al inicio de la clase, es contrasting passive voice in present simple versus passive voice in past simple, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con passive voice, tanto en presente como en pasado. Entonces es importante que siempre revisen su libro electrónico como primer paso. Segundo paso, siempre ir a las video classes, ¿ok? Que es el segundo icono que encuentro acá. Y las video clases en este tercer corte, ¿ok? Entonces en esta unidad 3.1, acá está marcada, siempre pues obviamente mirar esa explicación que hace la docente o el docente. Entonces en este caso el video que vamos a mirar es passive in simple present versus passive voice in past simple. Entonces ustedes cliquean ahí, salir del video, ¿cierto? Hi guys, welcome to this video class. My name is Nicole, and today's lesson is going to be about the contrast between passive voice in present simple and in past simple. Let's remember when passive voice is used. Bueno, y ahí entonces nos da la explicación de la voz pasiva a la docente. Entonces es importante siempre mirar entonces, los videitos de las videoclases. Entonces, primer paso, libro electrónico. Segundo paso, mirar las videoclases. Y tercer paso, siempre hacer los juegos. Entonces recuerden que acá los juegos tienen un valor muy, muy importante, y sobre todo para ese examen final, porque allí va a estar consignado todo el vocabulario que ustedes ven en cada uno de los cortes. En este corte hay aproximadamente 6 juegos, que son de Communication Media, Places Around the City, Press Vocabulary, Radio, Superstitions and Feeling, and The Guessing Game. Entonces es importante que hagamos estos jueguitos, ya que allí se consigna todo lo que tiene que ver con el vocabulario, ¿cierto? De este tercer corte. Entonces es importante hacer esos pasitos. Entonces ebooks, video classes, games, y ahí sí empiezo a desarrollar, pues obviamente en este caso la unidad 3.1, y así sucesivamente, ¿listo? Entonces recuerden que ese es el paso a paso para desarrollar cada una de las unidades, y pues para que nos queden más fácil todos los ejercicios. Bueno, ¿qué otro botoncito tenemos acá? Tenemos el del proyecto colaborativo. Recuerden que en tercer corte no tenemos proyecto colaborativo. Recuerden que, ¿por qué no tenemos proyecto colaborativo? Porque el proyecto colaborativo pues ya nos centramos en primer corte, segundo corte, y tercer corte lo focalizamos y lo enfocamos más hacia el examen final, porque ya es como enfocarnos más hacia el examen final. ¿Por qué? Porque tiene un peso pues porcentual bastante alto, que realmente es el 30% de la nota. Entonces por eso no tenemos proyecto colaborativo en el tercer corte. Entonces este botoncito pues ya no. Recuerden el Virtual Tutoring, donde está el muñequito con los audífonos. Recuerden siempre ir allí,
Recuerden que en la parte superior, pues acá tenemos nuestras virtual sessions, ¿cierto? Que son nuestras sesiones virtuales, que son todos los jueves a las 8:30 de la noche. Clicamos acá y entramos, pues, básicamente a la clase. Y también tenemos unas tutorías virtuales, que son los miércoles de 5:30 a 9 de la noche. Cliquean acá los miércoles. Y si quieren entrar a la tutoría de los sábados de 1 a 5 de la tarde, recuerden que estas tutorías es para que ustedes pregunten de pronto algún tema del examen final, algo que no entiendan de algún tema de la plataforma, alguna duda o inquietud que tengan de alguna actividad que no puedan hacer. Entonces, para eso son esas tutorías virtuales, que son los miércoles y los sábados de 5:30 a 9 de la noche, los miércoles y los sábados de 1 a 5 de la tarde. En la parte inferior también tenemos nuestras recording classes, las grabaciones de clases. Recuerden que todas las clases que están grabadas, como es esta clase que está siendo grabada, todas las clases van a quedar consignadas acá. En caso de que ustedes no hayan podido asistir o en caso de que, pues, no se quieran repetir algún tema que no les quedó claro, entonces para eso están las sesiones de clases grabadas. ¿Listo? Por ejemplo, acá está la clase pasada, de la sesión pasada, Video Conference Number 10. Hicimos un repaso de lo del segundo corte, que fue básicamente en noviembre 4. Entonces ahí está, cliquean ahí y allí van a encontrar, pues, la clase de la semana pasada y así sucesivamente. Importante, el siguiente botón después de Virtual Tutoring tenemos el botón de Test, que es el botón de examen. Aquí fue donde hicimos la autoevaluación, ¿cierto? Después de la unidad 2.5, pero acá este botoncito va a ser muy importante, es para ingresar al examen final. Recuerden que el examen final se les va a activar una vez ustedes hayan realizado todas las 15 unidades, es decir, se supone que ya hicieron primer corte, segundo corte y después de que hagan todas las unidades de tercer corte, la unidad 3.1 y la 3.5. Se les va a activar, más no van a poder ingresar. La única fecha de presentación del examen final va a ser el día 11 de diciembre, ¿listo? Que es un sábado 11 de diciembre. Ahorita voy a ahondar un poquito más sobre esto. ¿Qué más tenemos por acá? Los participantes, esto es para proyecto colaborativo sobre todo, y aquí el botoncito, el último botoncito donde está la hojita con el lápiz, que es el botón de rating, donde ustedes van a poder evidenciar las notas, ¿cierto? Y los porcentajes que tienen de cada una de las unidades. Entonces recuerden acá siempre mirar sus porcentajes, en este caso la unidad 3.1, la 3.5, sobre todo esto es muy, muy importante que tengan más del 80% correcto, sobre todo en la unidad 3.5, pues para que los deje activar el examen. Entonces es importante siempre mirar la parte de rating, que tengamos una nota arriba de 4 o más del 80% de las actividades correctas. ¿Listo? No sé si hasta hay dudas, preguntas. César, creo que todavía solo sigo contigo. ¿Tenemos dudas o preguntas? No, señora, no tengo preguntas hasta el momento. Listo, perfecto, César. Entonces recuerde que así es, pues básicamente, pues rápidamente, como la exploración de la plataforma. Sé que todos la conocemos muy bien, pero esto es en caso de pronto que pues todavía no sepamos cómo debemos hacer cada una de las actividades y de las unidades. Ok, so we're going to continue, vamos a continuar, ok, with these exercises, ok. Recuerden que tenemos nuestro curso agenda, ok, que tenemos todo lo que tiene que ver con el tercer corte, esto ya lo vimos, semana 11 a la 15, ok, de hacer todas las unidades del tercer corte, ok. En esta semana estamos trabajando en la semana 11 hasta el domingo, perdón, que es noviembre 14, en la unidad 3.1, ¿listo? Porque es importante esto por los porcentajes, lo que les venía diciendo. Recuerden que nuestro examen final va a ser en diciembre 11. Esa es la fecha de nuestro examen final, que es un sábado. Recuerden los porcentajes que tenemos para este tercer corte. La única nota, pues el peso porcentual máximo, ¿ok? Y único va a ser el de nuestro examen final, que es el 30% el peso porcentual del examen final. Con esto no quiere decir que no tengan que hacer las unidades. Recuerden que para que los deje presentar el examen final, ustedes debieron haber hecho todas las 15 unidades, o sea, las de primer corte, segundo corte y tercer corte, para que los deje presentar el examen final. Entonces esto es súper importante. Por eso en este corte no tenemos proyecto colaborativo, porque nos vamos a focalizar y pues básicamente nuestras clases va a ser la preparación para nuestro examen final, que cuesta un 30% de la nota. ¿Listo? Entonces es súper importante que lo tengamos presente. ¿Qué más tenemos? Pues ya dijimos lo de la semana 11 que estamos en esta semana, y ahora sí me voy a enfocar mucho pues en hablar en nuestro final exam. No sé si hay dudas, preguntas. César, ¿tú cómo vas con esas unidades? ¿Ya iniciaste? ¿En las de tercer corte? No,
profe. Las iniciadas, listo, listo. Desde cuando no la iniciamos. Ok, importante que inicies. Entonces, profe, Ujú. entiendo que y como tal el tercer corte es el examen final, ¿sí? 30% el Ajá, examen entonces, final como tal. corte 30% el examen final, pero importante obviamente que tienes que hacer las unidades, todas las unidades de tercer corte, o si no, no te va a dejar presentar examen final, ¿no? Sí, sí, señora. Perfecto, sí. Entonces el 30% es el examen final, entonces por eso nos vamos a focalizar mucho, mucho pues en nuestro final exam. Listo, entonces ahora Ok. sí entramos en materia according to our final exam, ya que es donde voy a explicar muy, muy bien de qué trata ese examen final. The final exam. Okay, first of all, okay, we're going to just talk about the requirements. Entonces vamos a hablar de los requisitos de ese examen final. Okay, the requirements. Entonces nos dice, you must have completed units 3.1 to 3.5 with a plus 80% grade. Entonces uno de los requisitos es que debemos haber completado todas las unidades de la unidad 3.1 hasta la unidad 3.5 con una calificación superior al 80% de la nota. Es decir, obviamente estas unidades van en cadena y cuando llegue a la unidad 3.5 tengo que tener más del 80% pues correcto pues para que se me active el examen. The date. What is going to be the date? Nuestra fecha para nuestro examen final. Recuerden que es December 11, 2021, que es el sábado 11 de diciembre. Y va a estar activo nuestro examen final. La hora de activación del examen final, el examen va a estar activo desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta. O sea, el examen final va a estar activo todo el día, pero recuerden que solo una vez, ¿ok? Pueden ingresar y desarrollar el examen. ¿Cuánto es la duración de ese examen? Este examen va a durar 70 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que es 1 hora y 10 minutos. ¿Listo? Es decir, si ustedes piensan conectárselas en la noche, es importante que tengan presente que más o menos la franja, ok, de esos 70 minutos se tendrían que conectar tipo, no sé, 7:20 de la noche, pues para que puedan hacer su examen en 1 hora y 10 minutos. Entonces, yo lo que recomiendo es que se conecten antes en caso de que tengan algún problema de internet, algo así, entonces que desde las 7 ya estén conectados y pues podamos hacer ese examen final. ¿Cuántas preguntas son? Tenemos un total de 55 preguntas, ¿ok? There's the number of questions, ¿ok? Número de intentos, únicamente tenemos un intento para desarrollar el examen. Y el tipo de pregunta, recuerden que es de selección múltiple, ¿ok? This is the type of questions that we have for the final exam, ¿ok? Ese es el tipo de pregunta para nuestro examen final. Importante ya desde ya, por eso se les da la fecha, y pues por eso siempre hemos sabido la fecha de nuestro examen final. En caso de que, no sé, que ya sepan que desde ya esa fecha les quede imposible presentar el examen o algo así, por favor, mandarme un correo, pues para yo hablar con coordinación académica, a ver si el estudiante presenta el examen antes, pero es importante que esa es la única fecha de presentación del examen final, ¿ok? Entonces es súper importante y no que entonces, no sé, un estudiante me esté escribiendo por allá el 15 de diciembre, profe, no hice mi examen final. Entonces recuerden que es importante que desde ya vayan sacando el espacio. Ese día solo es 1 hora y 10 minutos pues, para que ustedes puedan desarrollar su examen final. ¿Ok? Ahí hay preguntas, César. Questions according to this? No, teacher, no question. Thank you. No questions. Ok. Recuerden que pues cómo ingresamos al examen final y ya pues me voy a focalizar en esto básicamente. Entonces recuerden que en su plataforma, entonces recuerden que estamos en la plataforma, en el icono lateral derecho, en la pestañita derecha, ¿cierto? Lateral, donde dice test, donde hay un chulito como con unas viñetas. Allí donde dice test, aquí encuentro mi examen final. Esto solo se activa una vez haya terminado la unidad 3.5. ¿Cómo me va a aparecer acá? Entonces ustedes ingresan a Final Exam Level 3 y ¿qué nos dice? Nos dice, apreciado estudiante, el examen está diseñado para ser resuelto en un tiempo máximo de 70 minutos. Las 55 preguntas están distribuidas en 7 partes, de acuerdo a la estructura Saber Pro y evalúa los componentes de Vocabulary Contest, Grammar Contest and Reading Comprehension. ¿Esto por qué es importante, chicos? Este examen es muy importante y yo hoy voy a desarrollar cada una de las partes del examen para que ustedes conozcan cómo está ese examen, porque son 7 partes y este examen está desarrollado
según su examen Saber Pro. Ustedes cuando vayan a terminar su carrera, ustedes tienen que presentar ese examen Saber Pro de todas las materias y está estructurada de cómo va a ser esa prueba en inglés. Entonces, por eso desde ya los vamos preparando pues para ese examen. ¿Listo? Recuerden que ese examen tiene un único intento para ser respondido y una vez termine, pues debe dar clic en la opción enviar todo y terminar. Las preguntas son de tipo de selección múltiple con una única respuesta, entonces por eso nos dice intentos permitidos 1. Este cuestionario no estará disponible, pues, obviamente, hasta el sábado 11 de diciembre, así les va a aparecer en caso de que ustedes hagan las unidades antes. Y se cerrará el 11 de diciembre a las 8:30 de la noche, tiempo límite 1 hora y 10 minutos. ¿Listo? Entonces algo así es que les va a aparecer. Una vez, obviamente, ustedes hayan terminado todas las unidades, hasta la unidad 3.1. ¿Ok? So, vamos a empezar a mirar la estructura de ese examen final. ¿Ok? So, this is the final exam structure. ¿Ok? Entonces recuerden que son 55 preguntas y estas 55 preguntas están divididas en 7 partes. ¿Ok? ¿De qué trata? Entonces el examen nos va a preguntar de vocabulary contest, grammar contest, and reading comprehension. ¿Ok? Entonces básicamente vocabulario, grammar, and reading. Listo, entonces lo que decíamos, tenemos ejercicios de lectura, de vocabulario y de gramática. Así está diseñado y el estudiante pues básicamente debe mostrar sus habilidades comunicativas a nivel de lectura y uso del lenguaje. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cada una de las estructuras del examen. ¿Listo? Entonces el módulo, como decíamos, consta de 55 preguntas y son 7 partes que va a tener el examen. ¿Listo? Entonces la parte 1 va a tener 6 preguntas, la parte 2 tiene 6 preguntas, la parte 3 6 preguntas. Y acá ustedes miran unos porcentajes, es el peso porcentual que va a tener cada una de las partes. La parte 4 tiene 10 preguntas, parte 5 9, parte 6 6 preguntas y la parte 7, que es la parte que más tiene preguntas, es la parte 7 que tiene 12 preguntas. ¿Listo? Entonces algo así es la estructura del examen. Vamos a mirar qué es lo que evalúa, qué debe hacer el estudiante y pues obviamente el número de preguntas que ya lo miramos. Entonces en la primera columna vamos a mirar qué partes del examen, qué evalúa, qué debe hacer el estudiante en cada una de las partes. Entonces vamos a iniciar con la parte 1, entonces ahorita puede que ustedes le digan, profe, pero no entiendo, ahorita vamos a mirar ya ejercicios prácticos para que ustedes miren cada una de las partes de cómo va a estar estructurado este examen. Listo, entonces en la parte 1 nos dice qué evalúa. Entonces la parte 1 nos va a evaluar el uso interactivo del inglés. ¿Qué debe hacer el estudiante? El estudiante debe identificar y comprender situaciones comunicativas a partir de anuncios. ¿Listo? Entonces ustedes van a encontrar anuncios, ¿ok? Y tienen que responder, obviamente, dónde encuentran ese anuncio. Ya vamos a mirar ejercicios prácticos. La parte 2 es conocimiento lexical. ¿Qué querrá decir lexical? César, what does it mean lexical? ¿Qué querrá decir lexical? Speaking. Ok, lexical quiere decir vocabulario, ¿listo? Todo lo que tiene que ver con vocabulario. Entonces, por eso sí fue importante que hagan los juegos, ¿ok? Que hagan los juegos porque es todo lo que tiene que ver con vocabulario. Entonces, en la segunda parte vamos a encontrar ejercicios de emparejamiento, que es relacionar una palabra con su descripción, ¿listo? La parte 3 va enfocada hacia el conocimiento comunicativo, que nos dice identificar el uso del inglés en conversaciones cortas. Entonces, por ejemplo, si hay una conversación que dice, ok, how are you? Ok, how are you? Y está la pregunta. Entonces, las opciones de respuesta es bye bye, la otra es good morning y la otra es fine, thank you. ¿Cuál será la mejor opción? ¿Tú qué crees? Fine, thank you. Fine, thank you, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, ay, ¿cómo estás? Y, chao, chao. O, hola, ¿cómo estás? Y tú me dices, buenos días, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, ok, fine, thank you. O sea, yo estoy bien, gracias, ¿cierto? Entonces, esas son conversaciones cortas, ¿listo? La parte 4 va a enfocarse en el conocimiento gramatical. Entonces, acá ustedes tienen que completar, o sea, es un párrafo, donde tienen que completar con la palabra, tienen que elegir la palabra que de acuerdo a su forma complete correctamente el texto, ¿listo? Entonces, yo siempre digo que, pues obviamente las 4 primeras partes son muy sencillas del examen y ya a partir de la quinta, sexta y séptima es más de comprensión lectora, ¿ok? Entonces acá es donde nos debemos esforzar un poquito más. Entonces la parte quinta del examen tiene que ver con la comprensión de lectura literal, es decir, que tengo que identificar información explícita en el texto. Es decir,
que si me dice el texto, Alexander Graham Bell was born in 1982. I don't know, ¿ok? Es que Alexander Graham Bell nació en 1982. Entonces la pregunta sería, ¿en cuándo nació Alexander Graham Bell? Entonces hay varios años y pues obviamente la mejor opción es 1982. Entonces es comprensión de lectura literal. O parafraseo, ¿ok? Que es decir, las mismas palabras pero con diferentes significados, pero es lo mismo, ¿cierto? Entonces es comprensión de lectura literal. ¿Listo? Entonces esta es la parte quinta del examen. La parte sexta, si ya nos enfocamos más en la comprensión de lectura inferencial. Inferencial, ¿qué quiere decir? Que tengo que identificar la intención del autor, o sea, no está literal, así como el año, el mes, no, tengo que inferenciar, tengo que pues hacer un análisis de la lectura, ¿cierto? De la intención del texto, de la intención del autor, y qué aspectos obviamente no están explícitos en el texto, ¿ok? Y la parte 7, otra vez volvemos al conocimiento lexical y gramatical, es decir, todo el conocimiento de vocabulario y gramática, y aquí tengo que elegir una palabra que de acuerdo con su forma y uso complete correctamente el texto. ¿Listo? Entonces, básicamente estas son las partes del examen. Son 7 partes, como les decía, esos son los números de preguntas y pues básicamente esa es la estructura. Entonces vamos a empezar a mirar cada una de las partes y vamos a ir haciendo ejercicios prácticos, sobre todo en las primeras partes, pero lo importante es que se conecten a estas sesiones porque pues en cada una de sus clases vamos a hacer ejercicios prácticos pues para que ustedes puedan ir practicando estos ejercicios en casa y pues obviamente que tengan una muy buena nota en ese examen final. ¿Listo? Entonces no sé si hasta ahí hay preguntas. ¿Tienes preguntas, César? ¿Questions? No, teacher. Okay, good. Listo. Entonces, seguimos. ¿Listo, César? Acá es donde necesito que estés muy, muy activo, pues, para que participes en la clase. Entonces, iniciamos con la parte 1. Entonces, recuerden que la parte 1 son preguntas con imágenes, ¿cierto? Acá evaluamos la competencia pragmática. Recuerden que la parte 1 de este texto, entonces son 6 preguntas de selección múltiple, van de la 1 a la 6, con 3 opciones de respuesta. En esta parte se presentan preguntas que se muestran 6 avisos o señalizaciones o notas cortas y el estudiante identificar dentro de las opciones de respuestas el lugar donde puede encontrar cada aviso. Entonces el número de preguntas son 6, peso porcentual más o menos 11%. Por ejemplo, entonces en la parte 1 nos dice, answer questions 1 to 6 according to the example. For example, do not feed the animals. So where do you find this? These tests, okay? So in a school, in a garden, or in a zoo. This announcement, where do you find it? In a garden, ¿no? Okay, nos dice, Don't feel... do not feed the animals. No alimente los animales. ¿En qué lo puedes encontrar? In a school. excuse me. In a zoo. In a zoo, ¿cierto? In a zoo. Entonces la mejor opción de respuesta es in a zoo. Ok, no en un colegio, ¿cierto? No en un jardín, cuando yo digo jardín, por el jardín botánico, algo así, in a garden, no. Ok, en un zoológico, no alimente los animales, o the best answer, y sí, entonces ustedes van a encontrar un anuncio así, y tengo que escoger la mejor opción de respuesta. Vamos a hacer este ejercicio con estos dos que tengo acá, de explicación. Entonces nos dice, look at the following announcements, from 1 to 6 and select the place where you can find the information, ¿ok? Entonces, César, me vas a ayudar a leer el aviso y vas a escoger la respuesta. Entonces, empieza, por favor. Okay, teacher. Today is swimming. Swimming, Fishing. swimming and fishing. Very good. So, at a lake, at a park, or at a pool? What do you think? Swimming and fishing. Swimming and Okay. fishing. Is it clear what is swimming and fishing, César? ¿Te queda claro que es swimming and fishing? Nadar y pescar. Nadar y pescar, ¿sí? ¿Ah? Sí, entonces dice hoy nadar y pescar, o sea que es posible nadar y pescar. Entonces, ¿dónde puedo encontrar ese aviso? At a lake, at a park, or at a pool. At a park. At a park. ¿Tú crees que en un parque uno podrá nadar y pescar? Pero es que At a park? No, teacher. Not really.
¿Dónde lo puedes? In Spanish, lake. In a lake, ok, a la lake, ok, en un lago, ¿cierto? En un lago de pronto pues puedo nadar y pescar, a la lake, esa es la mejor opción. En un parque de pronto no, pues no sé si el parque tendrá agua, pero muy posiblemente no. Y en una piscina, bueno, sí, del parque. Y en una piscina muy seguramente no, pues porque ahí no podré pescar, ¿sí? Podré nadar, pero no pescar. Entonces la mejor opción es at a lake. Recuerden siempre descargar la mejor opción. O sea, tú dices, bueno, sí, en un parque es posible, sí, pero la mejor, ok, parte puede ser en un lago, que pueda hacer las dos. ¿Listo? Vamos a ir con la siguiente, César. Entonces ayúdame, number 2. Okay, teacher. Free lecture, Wednesday, Wednesday, Wednesdays day. and Fridays. Wednesday, okay. Basketball, 5 a.m. 7 a.m. Oh, excuse me, teacher, 7 years. 7 a.m., yes. And the other one, Baseball, uh-huh. 10 a.m. Okay, okay. So, what is the best option? ¿Dónde puedo encontrar ese aviso? Okay, so free lessons Wednesdays and Fridays, basketball 7 a.m., baseball 10 a.m. What do you think? In an sports center. In an sports center, very good. Entonces, claro, nos dice, okay, lecciones gratis los miércoles y los viernes, okay, básquetbol a las 7 de la mañana y béisbol a las 10 de la mañana. Entonces, obviamente, en una estación de bus, imposible. In a shopping mall, en un centro comercial, no, pues obviamente en un centro de deportes, in a sports center. Entonces, esa es la mejor opción. In a sports center. Entonces, algo así es la primera parte del examen donde tengo que seleccionar según el aviso cuál es la mejor opción de respuesta. ¿Listo? ¿Hay preguntas, César? Questions according to this? No, teacher, en la Clear? primera, in a park, at a park y Simón Bolívar, por ejemplo. ¿Y en el Simón Bolívar uno puede nadar, César? Can we see him swimming? Parque acuático. Los paticos, pero uno podrá nadar ahí. I don't know, I'm not sure. No estoy muy segura. Y no sé si pescar, yo no sé si hayan pescado ahí, no sé, si hay peces ahí. I'm not sure, no sé. Ok, César, very good. Ok, parte número 2. ¿Listo? Entonces así es algo de la parte número 1 de nuestro examen. Son ejemplos muy cortos porque cada una de las clases vamos a ir desarrollando una a una cada una de esas partes, pues con ejercicios prácticos. Parte número 2. Okay? Part number 2 is going to be about matching, ¿ok? Eso es sobre emparejamiento. Competencia léxica quiere decir competencia de vocabulario. Vocabulario, recuerden, de lo que ustedes han visto durante todo el tercer curso. Entonces es muy importante que tengan ese vocabulario presente. ¿Listo? Entonces acá se presentan preguntas de selección múltiple. Son 6 preguntas con descripciones cortas, ¿ok? Van desde las 7 a las 12, obviamente. Y son 8 opciones de respuestas, es decir, acá ustedes van a encontrar de las 7 a las 12 las preguntas y acá van a encontrar 8 opciones de respuestas. Las preguntas de esta parte se estructuran de la siguiente manera. Se presentan 6 descripciones en la primera columna para que cada una, pues obviamente hagamos un matching o una relación con las 8 palabras que estamos en la segunda columna. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá nos dice part number 2, read the information 7 to 12 and select the letter A to H that answers to the question. Entonces seleccionamos la mejor opción. Por ejemplo, acá nos dice example. People check social networks on this device. Entonces, ¿cuál es la mejor opción de respuesta? Entonces nos dice, la gente chequea sus redes sociales en este aparato. ¿Cuál es la mejor opción, César? De la A a la H. Sí, laptop. Correcto, ¿ok? Laptop, entonces, es la única opción. Entonces sería sí, laptop. ¿Listo? Entonces, César, entonces la idea es que vamos a relacionar cada una de las descripciones con las palabras que tenemos aquí a mano derecha, ¿ok? Entonces, si quieres, Okay, tú ayúdame con number 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces tú haces 7, 8 y 9. Creo que nadie más se conectó, ¿no? ¿César? Yes, teacher, Muñoz Sara, o no sé quién será. Ok, Sergio, hello. Ah, ok, qué pena.
How Está are bien. you? Good. Good. Okay, But Sergio, what happened? thinking about live. Are you thinking Oh, about leaving? Leaving right now? about live. Yes. How come? What happened? 'Cause I think today both of you are in a good, how can I say that? In a good connection. Okay, but I mean, it's just Cesar and me, so it's kind of okay. I just explained it about the final exam, so I just explained it each part of the exam. Okay, so I don't know if you want to say, you want to just participate. Okay, we're just doing some exercises according to the part to the just the final exam structure. So it's up to you, Teacher, Sergio. I have to do some things Go ahead, don't about worry. Don't about worry, the just things. check the recording class, okay? Just check the recording class. Okay, It's okay. okay, thank you. Okay, bye Thank you. bye. Bye. Okay, bye, César. Okay, so César is just you and me. Entonces creo que solo estamos tú y yo, porque Sergio me está diciendo que se tiene que ir. Okay, entonces, César. Entonces, Okay, teacher. yes, just you. Entonces, César, vamos a mirar entonces cada una de las partes. Entonces, from 7 to 9, tú vas a ayudarme de las 7 a la 9 y yo te voy a ayudar de la 10 a la 12. ¿Listo? Entonces, si quieres, te doy 2 minuticos para que trates de hacer el matching, ¿ok? A dónde irían esta definición con cada una de estas palabras, ¿listo? Entonces, te doy 2 minuticos para que las pienses, las analices y ya las desarrollamos una a una, ¿listo? Okay, teacher, thank you. Ok. 2 minutes. Okay, César? Ready? Okay, teacher. So you are going to read and select the best option. Entonces la lees y seleccionas la mejor opción, okay? So number 7, César, go ahead. You use this to watch the new. The news, very good. What is the best option? Uh, Mhm. is F, place, Plays. place. Plays son obras de teatro, César. Entonces nos dice, tú utilizas esto para ver las noticias. To watch the news. Obras de teatro no creo. H, TV. TV, yes. H, TV, correct. Very good. Number 8, César. You can read it's in history that have many drawing Drawings on the back. on their pages, Read exciting stories. Is A, comics. Comics, very good. Okay, number 9, César. People go to the theater to see one of his season. Yes, of these. Okay, people go to the theater to see one of these. G,
G ticket. Ticket, ok. People go to the theater. Nos dice la gente va al teatro para mirar una de estas. People go to the theater. El tiquete no, dice la gente va al teatro. People go to the theater to see one of these. What is the best option? B, DVD. DVD, People go to the theater. César, people go to the theater. La gente va al teatro para ver una de estas. Sí. ¿De acuerdo cuál les decíamos? Al inicio. ¿Tú vas al teatro a qué? A ver A qué. ver una película. A ver No el cinema, no el una cinema. función. No el cinema, sino una obra de teatro. ¿Ok? Ah, ok. Ok, entonces people go to the theater to see one of these. Entonces la mejor opción sería plays, ¿ok? Que son obras de teatro. Play recuerda que también puede ser tocar, jugar, pero también play puede ser obra de teatro. ¿Listo? Entonces en este contexto obviamente sería la F, plays. Ok, number 10. Nos dice, you can use this to find an address. Entonces puedes usar eso para encontrar una dirección. ¿Cuál sería la mejor opción? You can use this to find an address. D, a map. D, map. Very good. It says 11. People need these to go inside some restricted places. Entonces dice, la gente necesita esto para entrar, para ir a algunos lugares que son restrictivos. Entonces necesita ¿qué? Para ir a algunos lugares que pues, son... G-ticket, ¿cierto? Entonces tengo que pagar un tiquete, sí, pues obviamente hay un lugar, pues algo que me restringe pasar. And number 12, people send these to contact others. La gente utiliza esto para contactar a otros. ¿Cuál sería? For example, C, laptop, o Okay. B. Ok, people ¿No? send to contact. Nos dice la gente envía esto para contactarse con otros. La gente que envía. Okay. Okay. A, messages. Okay, e-message. Yes, very good. Okay, so that will be e-message. Es importante. Entonces, algo así es la parte 2 donde vamos a tener definiciones y acá vamos a tener el vocabulario y tengo que hacer un matching o tengo que conectar qué palabras van acá con las definiciones de acá. Recuerden que siempre van a haber 6 definiciones y van a haber 8 palabras, entonces siempre tienen que descartar 2 de estas. Pero recuerden, ustedes siempre van a tener un ejemplo y casi siempre el ejemplo ya hay una opción de respuesta que es descartable, por ejemplo, laptop, ¿sí? Entonces, normalmente ya han seleccionado esa, entonces no se va a repetir acá en las opciones de respuesta. Entonces, eso es como un tip ahí que les dejo. ¿Listo? ¿Queda claro? Dale. ¿Preguntas de la parte 2? ¿Questions? No questions, thank you. No questions, ok. Vamos un poquito para la parte 3. Decíamos que la parte 3 son conversaciones, ¿cierto? Donde tengo que señalar la mejor opción de respuesta. Entonces en la parte 3 tenemos que completar la conversación. Entonces acá es la competencia de pragmática y sociolingüística. Son 6 preguntas de selección múltiple, va de la 13 a la 18, con 3 opciones de respuesta a manera de conversaciones. Entonces el estudiante debe leer la primera parte de una conversación para luego seleccionar las opciones de respuesta, la mejor opción que, pues obviamente, complete esta conversación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la parte 3 tenemos, for questions 13 to 18, choose the correct answer to complete the conversations. Entonces, para completar esa conversación, entonces tengo que elegir la mejor respuesta. Entonces nos dice, the example, how often do you study English? ¿Cuál es la mejor opción de respuesta? How often do you study English? At 7 a.m. It's important every Tuesday. What is the best option, César? Sí, every day, every Tuesday. Every Tuesday, ¿cierto? Entonces, ¿con qué frecuencia estudias inglés? Todos los jueves.
Básicamente es eso, no, a las 7 nos estoy preguntando con qué frecuencia it is important, la mejor opción sería sí, every 2. Ahora bien, vamos a hacer algunos ejemplitos acá, according to this. For example, number 13 nos dice, where have you been? What is the best option of the answer, César? Where have you been? Where have you been? ¿Dónde has estado? Where have you been? What is the best answer? B, I don't have it. Entonces nos dice, ¿dónde has estado? Y nos dice, no lo tengo. No, ¿cierto? No, no queda claro. No, no lo tengo. ¿Dónde has estado? No, no lo tengo, no. Esa no puede ser. How do you say in Spanish busy? Busy es ocupado. Busy, ocupado. Entonces, ¿cuál crees que es? Entonces tengo, mira, la primera dice, yo estoy un poco ocupado, no lo tengo, o la C dice, ¿por qué preguntas? Why do you ask? ¿Cuál será la mejor opción? Sí. Sí, ¿cierto? Do you... Ask, ¿ok? Why do you ask is the best option, ¿ok? Entonces la mejor opción de respuesta es, why do you ask? ¿Por qué preguntas? Y así sucesivamente. Entonces son conversaciones, ¿ok? Son preguntas de conversaciones y que tengo que completar cada una de esas preguntas. ¿Listo? Entonces esa es la parte 3. Voy a agilizar un poco más de las partes para que alcancemos a explicar todo. A partir desde la parte 4, 5, 6 y 7 ya son más fuertes porque son tenemos que leer, ¿cierto? Información, ¿ok? Y tenemos que completar con algunas partes. Entonces, acá en la parte 4, recuerden que la competencia gramatical, entonces es comprensión lectora y competencia gramatical, es decir, tengo que completar las partes del examen con la mejor opción de respuesta gramatical. Entonces son 10 preguntas de selección múltiple, normalmente va de la 19 a la 28, con 3 opciones de respuesta. Entonces presentamos un texto con espacios en blanco, numerado sobre una temática de conocimiento general, y el estudiante debe seleccionar las opciones de respuesta presentadas pues con la palabra adecuada. Por ejemplo, acá nos dice part number 4, read the following information and choose the best word to complete the test. Entonces tenemos que seleccionar la mejor respuesta pues para completar el test. Este test es sobre el bullying, por ejemplo. Entonces nos dice, bueno, el bullying, etcétera, etcétera. Y tengo que completar con la mejor opción de respuesta. Bullying is a phenomenon of behavior deviation committed individuals or group of people. Entonces la mejor opción pues sería by. Y así sucesivamente. Entonces son 3 opciones de respuestas y aquí tengo que completar la mejor opción en cada una de las partes. ¿Listo? Entonces esa es la parte número 4, que es competencia gramatical. ¿Eso queda claro? Por eso saca muy importante voz pasiva y toda esa parte. Listo. Entonces nos vamos con la parte 5. La parte 5 lo que decíamos que es comprensión de lectora literal. ¿Listo? Entonces son 9 preguntas de selección múltiple con 3 opciones de respuesta. Se presenta un texto sobre una temática de conocimiento general. Y el estudiante lee el artículo y luego responde cada una de las series de las preguntas y pues obviamente da cuenta de la información explícita en el texto, la formación literal del texto haciendo uso del parafraseo. Por ejemplo, acá parte 5 tenemos que leer el texto, read the text and answer the question from 29 to 37. Leemos el texto y acá hay algunas preguntas y yo tengo que señalar cada una cuál es la mejor respuesta. Entonces, what did she do in Halloween? Entonces, según el texto, ¿ella qué hizo en Halloween? Entonces, acá escojo la mejor respuesta. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, este texto es sobre los días de fiesta, sobre holiday, ¿cierto? Entonces, obviamente, ahí seleccionan cada una de las respuestas. Esto es comprensión de lectura literal. Ahora, la parte 6, recuerden que es la comprensión de lectura inferencial, ¿ok? Comprensión lectora inferencial, son 6 preguntas, ¿ok? Con 4 opciones de respuesta, y presentamos acá un texto sobre una temática de conocimiento general también, y el estudiante debe responder las 6 preguntas en las que es necesario inferir información implícita en el texto, o sea, ya no está literal, sino ustedes tienen que mirar la intención del autor.
Por ejemplo, acá este texto nos dice, read 6, read a test and answer the questions with one of the options. El texto es sobre what are you afraid of, a qué le tienes miedo, y acá nos van a decir, de acuerdo al texto, entonces, ¿cuál es la proporción de miedo realizado con ciertas cosas o circunstancias? Entonces, según el texto, entonces, o lo que diga el autor, entonces, escojo la mejor respuesta, ¿ok? Por ejemplo, acá, ¿cuál es un ejemplo de una fobia simple? Entonces, según el texto es agorafobia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, la parte 6 es sobre lectura interpretativa y lectura inferencial. ¿Listo? Y la parte 7, ya es nuestra última parte de nuestro examen final, que recuerden que es, otra vez me devuelvo a la palabra, a la parte gramatical y lexical, lo que tiene que ver con gramática y vocabulario, y es también inferencial, son 12 preguntas, con 4 opciones de respuestas y se presenta básicamente es un texto y tengo que completar el texto, obviamente, con la mejor opción de respuesta. Entonces el estudiante lee el texto, selecciona la palabra adecuada para completar cada espacio y esta sección se evalúa con preguntas de lectura y selección de palabras para revisar la competencia lectora inferencial. Entonces, por ejemplo, este texto es sobre abundancia y escasez y voy seleccionando cada una de las palabras, pues, que mejor se adecue al texto. Entonces acá es muy importante todo lo que tiene que ver con gramática, por ejemplo acá grammar, eaten, lies, ok, todos los verbos y vocabulario, por ejemplo como food, away, in, etcétera, etcétera. Entonces esas son las 7 partes que va a tener nuestro examen final, ok. ¿Is it clear, César? ¿Si está claro? ¿Tenemos preguntas de esto? Yes, teacher, is it clear? The practice. Yes, we need to practice, ¿ok? Entonces esto es de más de práctica, esto es más de práctica, como les decía, es súper importante que nos conectemos a las sesiones, pues para todos los estudiantes que pues ven las grabaciones es importante porque en cada una de las clases, de aquí a lo que nos queda, vamos a empezar a ver ejercicios prácticos de esas partes del examen final. Súper importante irnos preparando muy bien. ¿Por qué? Porque nuestro examen final tiene un 30%, ¿cierto?, de la nota como tal del tercer corte. O sea, es la nota total, 30%. Pues ya pasamos el 35, primer corte, 35, segundo corte, y un 30% pues en este tercer corte. Entonces es importante conectarse a estas sesiones sincrónicas. Recuerden que es a través de Teams, usando su cuenta académica y siempre van a ingresar por Virtual Tutoring, donde está acá pues sus sesiones de los jueves y ahí le dan clic como ahorita lo mencioné. Recuerden que pues la sesión es básicamente de hora y 30. Caso que no puedan asistir, importante que siempre pues revisen las clases que quedan grabadas. En la parte de recording classes, también ahí donde está el virtual tutoring, siempre nuestras clases van a quedar grabadas. ¿Listo? Entonces esto es about practicing and practicing and practicing. ¿Ok? Algunas recomendaciones son recommendations, entonces recuerden siempre revisar los libros electrónicos, de ebooks, de video classes and the games. Los libros electrónicos, las videoclases, los juegos, hacer las unidades, siempre mirar los ratings, que tengamos más del 80% obviamente de la nota, pues para que nos deje avanzar a la siguiente unidad, estudiar para ese examen final y hacer todos los ejercicios prácticos de final exam, y obviamente asistir a estas sesiones, a estas clases, ¿listo? Asistir a las sesiones virtuales sincrónicas, ¿ok? Question, César, question? Question? No, teacher. No question? Good. Entiendo, entonces, durante este periodo vamos a practicar para el día 11, ¿sí? Es lo que entiendo. Vamos a practicar y vamos obviamente, digamos, las clases siempre se van a dividir entre dos, entonces vamos a hacer ejercicios prácticos, ¿ok? De las partes de cada una de las partes del examen. Hoy vamos a empezar con la parte 1 y así sucesivamente todas las clases, entonces parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, 5, 6 y sobre todo las fuertes que son las de lectura, y eso va a ser una parte de la clase y la otra parte de la clase es explicar un poco el tema de la semana que estemos viendo la semana. ¿Listo? Entonces, hoy Okay, teacher. hoy les traje algunos ejercicios de la primera parte de nuestro examen final. ¿Listo? Entonces, que son los avisos, ¿cierto? Y que recuerden que tengo que escoger el lugar donde veo ese aviso. Entonces, por ejemplo, Final Exam Part 1. Entonces, César, estos son todos para ti, porque creo que, ok, está solita en clase, entonces empecemos, César. ¿Listo? Hoy te toca todo, No todo. democratic. No more practice, come on, César, ¿no? Y todavía nos falta lo de
Lo de la parte de la voz pasiva. ¿Listo, César? Entonces, bueno, ayúdame ahí. Entonces nos dice, number 1, wash hands before and after. ¿Dónde encuentras este letrero? A, in a subway, B, in a hospital, C, on a menu. ¿Dónde crees que encuentras este letrerito? Wash hands before and after. ¿Te queda claro que son wash? No, teacher. Wash, lavarse ¿qué? Las manos antes y después. ¿Dónde encuentro ese letrero? Wash hands before and after. In a hospital. Dime. In a hospital. Yes, of course, in a hospital, ¿cierto? Entonces en un metro no creo que lo encontremos, in a subway, ¿cierto? En un metro no. En un hospital muy seguramente y en un menú pues tampoco. Entonces la mejor opción sería be in a hospital. Ok. Number 2, César, nos dice. ¿Me puedes ayudar a leer, please? Guitar lesson from 9 a.m. AM. to 11 a.m. Okay. Guitar lessons from 9 a.m. to 11 a.m. In a school, in a hospital, or at an airport? In a school. In a school, of course. Okay. Yes, in a school. That's the best option. And number 3, return clothes here. Return clothes here. César. Return. Clothes here. Devolver la ropa aquí, dice. Return clothes here. Entonces nos dice, in a department store, in a bookstore, or in a grocery store. What is the best option? In the department store. Department store, yes, very good, ¿cierto? En la tienda de departamento, es decir, como Falabella o H&M, yes, H&M, Falabella. Entonces, obviamente esa es la mejor opción. In a department store. No podríamos in a bookstore, ¿cierto? No en una tienda de libros, ¿cierto? Y tampoco en una grocery store, ¿ok? Grocery store es como una tienda de golosinas, no es una tienda de groserías, no, grocery store es una tienda de golosinas, es como las que encontramos en las estaciones de gasolina, ¿yes? De gas stations, como esas tienditas donde venden de todo, como un Oxxo más o menos, that's una grocery store. Entonces, la mejor opción sería in a department store. Very good, César. Nos quedan dos nomás. Number 4 nos dice baby on board. ¿Dónde podemos encontrar? In a car. Ajá, very good. Okay, so in a car, baby on board. And number 5, César nos dice caution, drive slowly, children at play. What will be the best option? Okay. No correr. Ajá. Niños, Entonces nos dice drive. ¿Qué es drive, César? Drive. correr. Drive, manejar despacio. Entonces dice precaución, maneje despacio. Los niños están, ¿qué? Jugando. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor opción? Entonces nos dice in a sports stadium, outside an apartment building, or in a shop. Be outside and the Ajá. apartment building. Yes. Ajá. Entonces, por ejemplo, entonces nos dice precaución. Maneje despacio, los niños están jugando. Entonces, no puede ser en un estadio de deportes como el Campín, ¿no? No puede ser en una tienda, pues porque como, entonces sí puede ser, mejor dicho, afuera de un edificio de apartamentos, como en un conjunto cerrado o algo así. Entonces dice, precaución, maneje despacio, pues porque hay niños jugando. Entonces, outside an apartment building. Entonces, algo así, ¿ok? Son los letreros que vamos a encontrar en nuestro examen, en la parte 1 de nuestro examen final. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas, César? Ok. No, teacher. No questions? Okay. And we're going to see on the news, okay. Recuerden que el tema de nuestra semana se llama On the News, que estamos haciendo en la unidad 3.1, okay. This is On the News.
And the topics for this week is the passive voice in present simple and passive voice in past simple, ¿cierto? Entonces tenemos la voz pasiva tanto en presente como en pasado. Sé que ya lo hemos visto, la semana pasada estuvimos reforzando un poquito este tema, entonces vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Recuerden que la voz pasiva es donde el sujeto ya no es lo importante, sino el objeto. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de voz pasiva, ¿cierto? De voz activa, perdón, donde nos dice, he opens the door. Él abre la puerta, ¿cierto? Entonces ya no lo importante es el sujeto sería he, the verb opens, and the door, the object. Entonces el sujeto ya pasa a un segundo plano, ¿ok? Acá lo importante que sería, César, si lo quiero pasar a voz pasiva. He opens the door. Open. Ok, opens es el verbo, Abrir. ¿cierto? Y el objeto sería la puerta. Entonces, recuerden que la voz pasiva es que lo más importante ya sería el objeto. Entonces, acá pasa el objeto de primeras, que sería the door. La voz pasiva, recuerden que estoy hablando de presente, ¿ok? Tengo que usar el verbo to be, ¿ok? Sería is, or are, or am, ¿cierto? Entonces, si estoy hablando de presente, acá opens, sé que es presente, entonces por eso dejo la opción is, porque es singular, the door is. Verbo en pasado participio, opened by him. The door is opened by him. Entonces, esta es la voz pasiva. La puerta es abierta por él. Entonces, recuerden que el objeto pasa a ser lo más importante de la oración. The door is opened by him. Y así es en presente simple. Vamos a mirar un ejemplo en pasado simple. Entonces, tengo active voice and passive voice. Entonces, acá tengo los pingüinitos y nos dice, wild penguins attack my sister. Los pingüinos salvajes atacaron a mi hermana, ¿cierto? Entonces atacaron a la hermana los pingüinos salvajes. El sujeto serían los pingüinos salvajes que atacaron a mi hermana. Este sería el sujeto como tal al final de la oración. Ahora, la quiero pasar a voz pasiva, entonces recuerden que paso el objeto, sería my sister was, recuerden que en pasado utilizo el was o el were. Recuerden que el was es para singular y el were para plural. Por lo tanto, acá diríamos, my sister was attacked by wild penguins, ¿cierto? Mi hermana fue atacada por pingüinos salvajes. ¿Sí está claro, César? Yes, teacher. Entonces, no Yes. sé si recuerdan lo de la voz pasiva, entonces recuerden que active and passive voice, ¿ok? Es cuando normalmente entonces el sujeto ya no es importante, sino el objeto de la oración pasa a ser ese lo más importante en la oración, ¿ok? So, this is according to the passive voice, ese es el tema que ustedes están viendo en la semana, pero pues vamos a hacer algún ejercicio práctico. Recuerden que nosotros hicimos algunos ejercicios con algunas ciudades, ok, etcétera, etcétera. Entonces recuerden, para presente siempre vamos a utilizar verbo, o sea, para los dos, pues obviamente el verbo to be en presente, que sea is or are, y en pasado, was or were. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo digo, changua is eating in Bogotá, ¿cierto? La changua es comida, en Bogotá eso es voz pasiva. O, for example, 100 Years of Solitude was written by Gabriel García Márquez. 100 años de soledad fue escrita por Gabriel García Márquez, ¿ok? Entonces recuerden, siempre tengo que utilizar ya sea el verbo to be en presente, ¿cierto? Como is, are, o en pasado, si estoy hablando del verbo en pasado, was or were, y el verbo sí siempre va a ir en pasado participio. ¿Sí está claro, César? Is it clear? So, teacher. So, okay, what you don't understand, ¿qué no entiendes aquí de pronto de voz pasiva, César? Pues la parte de is, are y was, were, yes. Pero Yes. la parte Del donde me verbo dices que yes, de eating y eating. Ajá. Entonces recuerda que el verbo, en esta voz pasiva, el verbo siempre va a ir en pasado participio. Recuerda que los verbos, ok, hay un verbo en presente, ¿cierto? Por ejemplo, el verbo en presente sería write, ¿cierto? El verbo en pasado sería wrote. O sea, no sé si recuerdas como por allá, ya no sé en qué nivel, de pronto en nivel 1 tal vez, debieron darte una lista de verbos o tú debiste aprenderte los verbos ya sea en presente, pasado y pasado participio, que son 3 columnitas,
Y por ejemplo tenemos el verbo en presente que sería write, el pasado, este verbo es wrote, del pasado, y el verbo en pasado participio es written. Estos son, por ejemplo, en este caso, estos son verbos irregulares, es decir, que cambian totalmente el presente, pasado y pasado participio. For example, por acá veíamos algún otro verbo, for example, here, eaten, ¿ok? El verbo en presente es el verbo eat, que es comer. ¿Cuál es el pasado? Y, y sería 18. Ate, ajá, ate es el pasado ¿Sí? y el pasado participio es eaten. I'm sorry. Y el pasado participio de este verbo es eaten. I'm sorry. Y así sucesivamente. Por ejemplo, estos son verbos irregulares, pero hay verbos regulares que son, o sea, presente, por ejemplo, listen, escuchar, pasado listen, que termina en nd, y el pasado participio no cambia, listened. ¿Listo? Entonces es importante aprenderse esos verbos regulares e irregulares. ¿Listo? Entonces cuando yo digo que el pasado participio de esos verbitos es el último que está en esas columnas. Por ejemplo, written, eaten, listen. Cuando utilizo voz pasiva, tengo que utilizar ese verbo, este verbito, el que está acá señalado en moradito, en pasado participio. Es súper importante que te aprendas esos verbos. ¿Lo dice César? Es really, really important. ¿Ok? Ok, teacher. So, vamos a practicar un poquito en estos 10 minuticos que nos quedan. Vamos a jugar Kahoot a ver en esa voz pasiva. Obviamente solo vas a estar tú en Kahoot. O sea, tú vas a ser el único ganador. Entonces, para que te conectes con Kahoot. Tú ya has jugado Kahoot, ¿sí? Yes, teacher. Entonces, vamos a mirar algunas oraciones y vamos a ir analizando cada una de esas oraciones. Pues un poco más fácil, pues para ponerlo en práctica. Entonces, César, si quieres, este es el pin de nuestro juego para que por favor lo ingreses. E iniciamos pues con nuestro jueguito de Kahoot. One moment, teacher. Go, teacher. Good. Ok, listo. Entonces, let's start. César. Entonces, vamos a seleccionar cuál es la mejor opción, ¿ok? This is passive voice, present and past. ¿Ok, César? Entonces, vamos a encontrar algunas oraciones y escoges la mejor opción. So, bingo in Britain every day. What is the best option, César? Very good. Entonces tenemos voz pasiva y, ¿cierto? Porque sabemos que es presente por este everyday. Entonces, bingo es jugado en Gran Bretaña todos los días, ¿ok? Entonces, bingo is played in Britain every day. Entonces, este everyday quiere decir que es presente. Entonces, por eso is played. Very good. Siguiente. Siguiente, porque tú vas a tener todas las. Romeo and Juliet by Shakespeare. Good. Excelente. Estás adivinando que de Romeo and Juliet, ¿cierto? La novela como tal was written, ¿ok? Acá no estoy hablando de Romeo y Julieta, de los, no, acá la novela como tal fue escrita por Shakespeare, ¿ok? Entonces, en pasado, eso ya pasó, ¿cierto? Ya es del pasado. Was written by Shakespeare. Very good, César. Next one, siguiente. Number 3. The Statue of Liberty to the USA by the French in 1886. Ok, excelente. Entonces la Estatua de la Libertad, ¿cierto?
Entonces ya sabemos que es pasado por esta fecha. Entonces, was given fue entregada a los Estados Unidos por los franceses in 1886. Entonces, was given. Excellent. Very good. Ok. Pasado. No, Was. teacher. Dime. Are, Ajá. are, is. Entonces, are y is son para presente. ¿Listo? Y was y were Okay. siempre van a ser para pasado. ¿Listo? Y pues obviamente depende del verbo en pasado participio. ¿Ok? Good. Continue. Yes, teacher. Good. Continue. Okay, let's continue. Okay, number 4. In the USA, cereals by thousands of children every morning. Vamos, César. Ok, entonces, nos dice, in the USA, cereals, ¿cierto? Entonces, en los Estados Unidos, los cereales, ¿qué? Entonces, como es plural, y como es en la oración, dice every morning, todas las mañanas. Entonces, en los Estados Unidos, cereales son, ¿qué? Comidos, ¿ok? Are eaten by thousands of children every morning, ¿ok? Entonces, ¿qué? Lo comen, pues, muchos niños todas las mañanas. Entonces, si ves que cereals es plural acá, entonces por eso dice are eaten. ¿Sí está claro? Yes, teacher. Y practice, muy simpático. Let's practice. Ok, todavía tenemos 8 minuticos más para practicar. Ok, César. Let's continue. Number 5. Very good. The first Spider-Man comics in August 1962. Let's wear. Ujú. Revisa bien cada una de la oración. Es plural, es singular. Ok, entonces nos dice The First Spider-Man Comics. Entonces acá nos dice los cómicos del primer Spider-Man Comics. Esto es plural, ¿cierto? Los cómics fueron publicados en 1962, pasado. Were published. Very good. Ok. Clear? ¿Sí te queda claro el por qué? Debo practicar, profe. Debes practicar más. Listo. Sigamos acá practicando. Siguiente, César. Number 6. Harry Potter by J.K. Rowling. Entonces, mírame, es presente, es pasado, singular, plural. What's written. Ajá, ok, was written, ok. Entonces nos dice Harry Potter, ¿cierto? Singular, ya sé que es singular, y Harry Potter ya fue escrita, o sea, eso no es presente, entonces was, porque es singular, y el verbo en pasado participio, was written by J.K. Rowling, ok. Next one. Next one. Number 7. Bridges built by Roman. Bridges. Bridges. Los puentes. No. Ok, ¿qué pasa? Entonces nos dice los puentes, entonces si es plural, puentes, ok, no puedo escribir was, César, tengo que escribir were, ¿cierto? Estoy hablando de el pasado, obviamente en plural, entonces were built, los puentes fueron construidos por los romanos, entonces were built by Roman, ok, bridges were built by Roman, ok, hemos subido ese Okay, puntaje. teacher. Number 8. Active, voz activa, nos dice, James broke my glasses. ¿Cómo nos quedaría la voz pasiva? Entonces, esto es voz activa, entonces recuerda que, ¿cuál es el objeto?
Clase de... Ajá. Ok. Entonces, si yo, digamos acá, esta que nos dice voz activa y pasiva, entonces César, mira, activa. James broke my glass. Acá el verbo está ya en pasado, entonces la oración es en pasado. ¿Cuál es el presente de broke, César? Yes, teacher. ¿Cuál es el presente Eh, de romper? ¿Cómo se dice romper? ¿Te recuerda? Digamos, esos verbos son súper importantes, César. Entonces recuerda que el presente es break, el pasado es broke y el pasado participio es broken. ¿Ok? Así es. Break, broke, broken. Por lo tanto, entonces, acá yo sé que es pasado porque dice broke. ¿Cómo nos quedaría en voz pasiva? Entonces recuerda que el objeto pasa a ser la parte importante en voz pasiva. Sería my glasses, ¿cierto? Como es plural, were broken, fueron rotas, bueno, pues uno dice rompidas, aquí were broken by James. Entonces fueron rotas por James, ¿ok? Entonces por eso la pasamos a voz pasiva. Listo. Las dos últimas, César, y ya terminamos. Number 9. Active nos dice, Sun speaks Russian. Sun speaks Russian. Entonces, esta oración está en qué? En presente. Sun speaks Russian. ¿Cómo nos quedaría? Ujú. ¿Cuál nos quedaría? Ay, sí. No, pues, Ok, entonces nos dicen, claro. Entonces, si es presente, recuerda que es is orar. Entonces nos dice Russian, entonces empiezo con esta. Russian is presente, spoken by some. Ok, Russian is spoken by some. Súper importante esos verbos, ok, acá speak, entonces sé que es presente, pues obviamente el verbo, entonces el verbo en presente es speak, el pasado es spoke y el pasado participio es spoken, ok, entonces ya sé que es presente porque dice speak, ok, entonces obviamente, of course, Russian, ok, speaks, ok, entonces pasado is spoken by some. Te recuerda que esto, el Russian, pasa a ser lo más importante en la oración en su inicio. Russian, verbo to be, y el presente, spoken by some. Y la última, César, ya para irnos, the last one, number 10. Levi Strauss invented the blue jeans. ¿Cómo nos quedaría en pasiva? Ya sé que la oración está en qué tiempo verbal está. Presente, pasado, invented. vence. Ajá, entonces está en pasado, ¿cierto? Entonces lo más importante de la oración en pasiva es the blue jeans. ¿Cómo nos quedaría? Y es plural. Ujú. Ah, Ajá, pasado, pasado. Pues the blue jeans were, ¿ok? Si tú me dices are, pero no, are sí es presente, pero estoy hablando del pasado. Entonces recuerda, the blue jeans were invented by Levi Strauss. ¿Ok? Difficult, esa voz pasiva, César, tenemos que practicar mucho más. ¿Ok? Importante, por favor, hacer los ejercicios. Importante, pues que obviamente hagamos, bueno, acá el podio, pues obviamente no vale. So César, important, okay, just keeping practicing, okay, the passive voice, es importante que sigas pues practicando todos los ejercicios de las unidades de, pues de gramática del libro electrónico, de las unidades, obviamente la unidad 3.1, pues obviamente es todo este tema de voz pasiva en presente y en pasado, ¿listo? Y súper importante que lo tengas claro porque esto fijo sale en el examen, ¿ok? Entonces es importante seguir practicando este tema. ¿Listo, César? Entonces, that was it for today. Thank you very much, okay, for attending to class, okay, for attending to class today. Gracias por asistir a clase el día de hoy. Recordarles, obviamente, a todos los estudiantes que vean la grabación, que por favor revisen sus notas en Génesis. César, que tú no las has hecho revisar las notas en Génesis.
Recuerden, pues obviamente asistir a clases es súper importante porque vamos a empezar a ver todas las partes, ¿ok? De nuestro examen final en cada una de las sesiones. And that's it, okay? So thank you very much. Have a good evening, and I will see you next class, okay? Goodbye, Cesar. Take care. Okay, bye-bye. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, bye. Thank you.